¿Lo tienen todos mis hermanos? Amén. La bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lee de la siguiente manera. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios y buen Padre, una vez más te agradecemos por esta oportunidad que nos das de llegar a tu casa. Es una noche de vigilia, no sabemos hasta qué hora nos vas a permitir, Dios mío, estar aquí. Pero ahorita, Dios mío, es el tiempo tuyo, Padre. Ya hemos trabajado durante la semana, nos has provisto, Señor, de lo necesario. Ahora es el momento, Dios mío, de alimentar el alma y el espíritu, Padre. Por favor, te pido que seas tú tomando el control. Sé tú, Dios mío, reprendiendo todo aquello que quiera robar la bendición que tú tienes, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Dios amado, en esta hora proclamamos que esta noche, Señor, será de gloria, como lo ha venido siendo ya. A través de la oración, Padre, hemos entrado en tus atrios, bendito Dios, con alabanza, bendiciendo y exaltando tu nombre, oh Señor, pero ahora es el tiempo en el que tú has de hablar a tus hijos. Padre, mira al que está al frente, Dios mío, de tus hijos, sus debilidades. Sé tú, Dios mío, por favor, perdonando, Señor amado, nuestros pecados. Toda maldad, Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos para que en esta noche podamos participar de estos elementos. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, escudriñándonos cada uno, Señor, discerniendo el cuerpo de Cristo. Te lo pido por amor de tu nombre. Perdona nuestras faltas, bendito Dios, y ayúdanos. Háblanos, Señor, para la gloria tuya. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, bendito sea Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos a meditar hoy sobre el tema, ¿verdad? La vestidura que agrada a Dios. Gloria a su nombre. Cuando el apóstol Pedro, escribió esta carta, ya en los últimos años de su vida, él comienza exhortando primeramente a los pastores, a los hombres que están al frente de la iglesia, y recordándoles, mi amado hermano, la manera en cómo ellos deben de conducirse en la iglesia que el Señor compró con su sangre. Sabe que me cuesta trabajo creer, yo no lo había visto, pero hoy, antes de venir para acá, alguien compartió en las redes sociales, vi algo que no sé cuándo, no sé si sea reciente, no creo, porque no tenían mascarilla, y ahorita pues todas las iglesias están usando mascarilla. Y veía un video que alguien compartía en una iglesia, no sé en qué estado, pero está allí el video, donde el pastor está discutiendo con una hermana y mandaron a traer a la policía para que lo sacaran. No sé cuántos lo han visto. Yo la verdad me sorprendí, no lo había visto honestamente, y dije, pero puede ser. Y está ahí la hermana diciéndole, pero ¿por qué nos va a sacar? Tenemos derecho de estar aquí, somos miembros. Y por lo que dice ella ahí, dice, hemos servido aquí más de 10 años, mi esposo y yo. 14 años. Algo así. Y el pastor, ¿verdad?, hablando en inglés, le dice a la policía, ¿verdad?, que venga y que lo saque. Llega la policía y esposan al hermano y lo sacan dentro de la iglesia. Santo Jesús. Y yo no, la verdad, hermano, yo no pensaba hablar de eso, pero ahorita en el tema que yo
traigo hoy. Porque entonces, ¿dónde queda lo que el apóstol Pedro nos enseña? De que el pastor dentro de la iglesia está para cuidar la grey del Señor, pensando siempre que Él va a dar cuentas de cada una de las formas en las que Él trata a las ovejas, porque no son de Él. Ahora, yo no entiendo la verdad el entorno de cómo se dio esa situación, qué es lo que habrá pasado, porque sale el video y se ve la discusión, y cuando llega la policía y arrestan al hermano, ¿verdad? El hermano, y lo sacan de la iglesia. No entiendo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Antes de eso, para que llegara esa discusión y le hablaron a la policía. Lo cierto es que se salió de control. Pero le repito, hermanos, yo no traía esto en mente, porque yo vengo meditando en esto, el mensaje ¿verdad? Ya días atrás, pero cuando vi esto, pensaba yo en lo que yo voy a hablar hoy. Porque cuando el apóstol Pedro, después de exhortar a los ancianos, y ahora le dice, ¿verdad? Vosotros jóvenes, bendito Dios, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Está hablando del respeto que debe de haber dentro de la iglesia. Pero después le habla a toda la congregación en general, y él dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros hemos hablado ya mucho, hermano, acerca de lo que es la sumisión, tanto en el matrimonio como dentro de la iglesia, y como, ¿verdad?, el apóstol Pablo también habla mucho acerca de este tema, y de cómo nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en todo, hermano, Él se sujetó al Padre. Pero cuando yo veo esto que dice aquí el apóstol Pablo, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, yo me pongo a pensar, y ahora sí entro a lo que yo voy a hablar. Ya el apóstol Pedro es un hombre anciano, ya han pasado muchos años, y yo creo que ahora él está recordando, ¿verdad? O el Espíritu Santo, para poder escribir esto, le trae a la memoria un acontecimiento en el cual, hermano, él participó, pero que no actuó de la misma manera en la que él ahora está aconsejando a esta gente. Yo no sé, pero yo encuentro estas palabras, mi amado hermano, cuando el apóstol Pedro, usted sabe que Pedro, antes de conocer al Señor y aún mientras comenzó en su caminar, era un hombre muy arrebatado, era un hombre muy suspicaz, era un hombre muy atrevido, era un hombre muy intemperante, no podía controlar su temperamento. Para sacar una espada y cortarle la oreja a aquel hombre que todos entendemos le quiso cortar la cabeza a Malco en el Evangelio de Juan, pero por la oscuridad tal vez ahí, ¿verdad?, el hombre movió la cabeza, no sé, pero Dios lo guardó, y al final si le hubiera cortado la cabeza, igual el Señor se la hubiera puesto de regreso. Yo lo creo, hermano. Ese no era el problema. Lo que yo voy, hermano, es de que el apóstol Pedro ahora, ya anciano, ya viejo, él le está diciendo a la iglesia cómo se deben de vestir. Y él dice que debemos de revestirnos, digo revestirnos porque nos dice todos, revestidos de humildad. Por eso el tema es la vestidura que agrada a Dios. Y yo creo que aquí Pedro lo que está pensando, hermano, es lo que había acontecido algunos años atrás. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Hoy, ¿verdad?, la noche es larga, si me tarda un poquito más, ahí me tienen paciencia. Bendito Dios. Juan capítulo 13. Para ver qué es lo que yo quiero pensar, qué es lo que Pedro está, no puedo asegurarlo, pero yo quiero pensar que Pedro está retrocediendo en el tiempo para poder hablar acerca de lo que es revestirse de humildad. Bendito Dios. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan está esta historia que acontece el día o por la tarde cuando van a entregar a nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las veces que se habla de este pasaje en los evangelios sinópticos, como se les conoce, Mateo, Marcos
y Lucas, ellos se centran en hablar acerca de lo que ocurrió durante la celebración de la cena, lo que nosotros vamos a celebrar hoy. Yo también ya he hablado en otras ocasiones acerca de esto, pero es por eso que hoy traigo un tema que ocurrió en ese mismo día y en esa misma ocasión, en ese tiempo, pero que tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Aquí hay dos cosas que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos. Yo quiero que ustedes piensen en esto, hermanos. Es la última noche que el Señor Jesucristo va a estar con ellos, en el último día, porque en la noche lo van a entregar, al siguiente día lo van a crucificar, lo van a enterrar, ¿verdad? Lo van a llevar al sepulcro. Ciertamente va a estar ahí de verdad 3 días, va a resucitar, y después de ahí se van a andar apareciendo 40 días de una manera esporádica a diferentes personas, a más de 500 personas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y después de ahí Él va a ascender al cielo. O sea, prácticamente podemos decir que el Señor ya está en los últimos 2 meses de su vida terrenal, antes de ascender al cielo. Después de aquí, ya el Señor es muy poco lo que les va a enseñar a sus discípulos. Se va a aparecer y les va a dar unas instrucciones después de que resucite. Pero en este pasaje en particular, Él les dice 2 cosas. En cuanto a la cena, Él les dice: haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hagáis. En otras palabras, que el celebrar o el participar de la comunión, como lo vamos a hacer hoy, es algo que la iglesia debería de hacer. No sé si cada mes, cada 3 meses, cada año. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen incluso cada semana. La palabra de Dios no lo dice. Jesús solamente dijo: haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hiciereis. Por eso la realidad es que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, inspirando al apóstol Pablo, que cada vez que nosotros participamos de estos elementos, nosotros estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, pero también estamos anunciando que el Señor viene por nosotros. Por eso es que Él les da la primera orden que Él les da en ese día. Le dice: haced esto en memoria de mí. Y la última instrucción o el último mandamiento que Él les va a dar va a ser al final de este capítulo que vamos a ver ahorita, donde el Señor Jesús les va a decir: ¿vistes lo que he hecho? Así también debéis de hacer vosotros. ¿Qué fue lo que hizo ese día? Dice, capítulo 13, versículo 1. Amén, bendito Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Número 1, a Jesucristo no le sorprendió, porque Él es Dios, todos lo saben. Él ya le había dicho unos días antes a los discípulos que subieran a Jerusalén, porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en mano de los gentiles, de hombres pecadores. Los apóstoles y la gente que lo sigue todavía no entiende, no comprende. Ya Él les ha venido advirtiendo lo que ha de suceder. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el tiempo ha llegado para que cumpla la voluntad del Padre de morir por la humanidad, bendito Dios, me llama la atención que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ahora, esta expresión, mi amado hermano, los amó hasta el fin, es algo que debería de quedar marcado en el corazón de cada uno de aquellos hombres que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y yo creo, mi amado hermano, que debería de marcar la vida de cada una de las personas que hemos creído en Él a través de estos más de 20 siglos. ¿Cuánto Dios me ama a mí? ¿Qué tan grande es el amor de Dios, como dice el mismo apóstol Juan? Bendito Dios, cuando vino Nicodemo en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto me ama Dios a mí? Pregúntese, ¿cuánto le ama Dios a usted? Dios le ama a usted hasta el fin. Pero Dios también me ama a mí hasta el fin, y ama a cada uno de los que estamos aquí hasta el fin.
El amor de Dios, mi amado hermano, es tan grande, es tan sublime, es tan poderoso, que lo motivó, mi amado hermano, a venir a este mundo y a hacerse como usted y como yo. Gloria a Dios. Amado Jesús. Por eso le digo, piensen en esto. Dios, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, se hizo como usted y como yo. Tomó un cuerpo como el suyo y como el mío para poder entenderlos, para poder comprenderlos, pero también para dar su vida en rescate por nosotros. Eso es el verdadero amor. Aleluya. Está dispuesto a dar la vida, mi amado hermano, por aquellos que uno ama. Bendito Dios. Eso es amar hasta el fin, bendito Dios. ¿Sabe que el amor, mi amado hermano, que los seres humanos sienten normalmente es condicionado? Mucha gente cuando se va a casar, hablando de es un amor diferente, pero cuando se enamora de alguien dice es que yo lo amo, sin saber verdaderamente lo que es el amor, porque uno no conoce el amor. Por eso es que pasan unos años y dices que ya no lo amo. ¿Por qué? Porque no lo amo hasta el fin. Es un amor muy diferente. Pero este amor del cual habla la Biblia aquí, este es un amor que va más allá de la comprensión humana. Por eso cuando Juan dice que de tal manera amamos a Dios al mundo, esa palabra tal es imposible de comprender para usted y para mí. ¿Cuánto Dios me ama? Bendito Dios. Amado Jesús. Los amó hasta el fin. Gracias, Jesús. Y cuando cenaban, por eso le digo que hoy me voy a centrar en este pasaje de, ¿verdad?, la vestidura que a Dios le agrada. Pedro está retrocediendo en el tiempo. Él se está acordando de lo que pasó en esta ocasión. El día anterior, o no, como unos 4 días antes. Piense bien. Porque a veces, mi amado hermano, es importante estar recordando la palabra de Dios constantemente. Porque unos días antes de que esto pasara, como 4 días antes, cuando Jesucristo ya venía para cumplir la voluntad de Dios y morir por la humanidad, dice la palabra de Dios, usted lee el capítulo anterior, dice que llegó a Betania. Y ahí estaba una mujer que se llamaba María. Y dice que esta mujer, cuando Jesús entró en la casa, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios que cuando entró en esa casa, que aquella mujer era la hermana de Lázaro, dice que tenía un frasco de perfume. Y no le importó cuánto costaba, porque dice que, hermano, porque la Biblia dice que era un perfume de gran precio. Para aquellos días, hermano, debió haber sido algo que valía mucho dinero. No cualquiera lo tenía. Los discípulos lo acaban de ver hace unos días, unos 3, 4 días atrás. Esta mujer vino, bendito Dios, delante de todos los hombres, que no era muy común. Ella viene, Jesús había entrado en la casa de Simón, y dice la palabra de Dios que esta mujer viene, dice que rompió el perfume, y dice que empezó a enjugar los pies, a lavar los pies del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que piensen en esto, porque ¿a dónde nos va a llevar a Jesús ahora a ellos? Es la última enseñanza que les va a dar. Pero no entendieron lo que había pasado una semana atrás. Pero no solamente allí, porque anteriormente había habido a una mujer que era pecadora, que dice la palabra de Dios que también cuando entró en la casa de Simón el fariseo, dice que aquel no lavó los pies del Señor, pero esta mujer mostró con una actitud ferviente, aleluya, el amor, porque dice, ahí Jesús dijo que al que más se le perdona, más agradece. Aquella mujer cuando entró a la casa de Simón del fariseo, dice la palabra de Dios que dice que se postró a sus pies, dice que empezó con sus lágrimas a llorar, no podía comprender cómo él había perdonado, no podía entender el amor de Dios tan grande, que lo único que pudo hacer es derramar lágrimas y con sus cabellos empezar a enjugar los pies del Señor, empezarlos a secar. Eso es cuando alguien verdaderamente sabe quién es Jesús. Yo no sé qué haría usted o yo si el Señor Jesucristo se apareciera aquí. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer por Él? ¿Qué haría yo por Él? Estaría dispuesto a derramar un frasco de alabastro. Y me refiero, hermano, el frasco de alabastro representa la adoración, la forma en que yo me presento delante de Dios. No tiene que ser exactamente un perfume. ¿Cómo vengo yo delante del Señor? ¿Qué estoy dispuesto yo a darle al Señor? Entonces ahora Jesús le dice aquí, dice la palabra de Dios, dice, y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre, oiga bien, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que si Jesucristo salió del Padre y al Padre iba a estar diciendo que Jesús es Dios. Amén. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios el Padre, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1. Lo que es el Padre lo es el Hijo, y lo que es el Hijo lo es el Espíritu Santo. Cada uno es una persona diferente, pero actúan en común. Bendito el Señor. Pero mire lo que pasó. Versículo 4. Bendito Dios. Están cenando, hermano. Por eso le digo, mire, Mateo, Marcos y Lucas se centran en la cena. La Pascua. Pero dice que mientras estaban cenando, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo le preguntaba ahorita a usted, si entrara ahorita aquí el Señor Jesucristo, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por Él? ¿Qué haría yo por Él? La realidad es que no lo vemos, pero Él está aquí. Amén. Por eso ahorita que yo le decía, hermano, que tratemos de poner atención. Mire, yo no sé, pero yo me imagino esta escena, porque es Dios mismo hablando. Es Dios mismo ahí en medio de esos hombres pecadores, como usted y como yo. Pero a Jesús no le importa tanto lo que ellos vayan a hacer por Él, sino lo que Él va a hacer por ellos. Porque dice la palabra de Dios que mientras todos están ahí sentados cómodos, yo le hago una pregunta, hermano. Cuando usted llega de trabajar cansado, nosotros los varones somos más dados, ¿verdad? A esto. Llegamos de trabajar y pues acostumbramos que se nos sirva. Y gloria a Dios por aquel varón que se levanta y lava los trastes. Si le ayuda a su mujer. Pero hermano, a veces cuando acaba uno de cenar, ¿qué es lo que quiere uno? Cuando llegó cansado de trabajar o de la escuela, ¿qué es lo que quiere uno? Lo último que quiere es lavar los trastes o hacer algo, ¿no? Hermano, no le entra hasta uno un sueño que es, no quisiera ni levantarse de la silla. Muchas veces hasta decimos, lo único que me falta es una cama. ¿Sí? ¿Estoy mintiendo o no? Ahora, mire, fíjense por qué le estoy diciendo esto. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que, aunque era hombre como usted y yo, y que se cansaba al grado que se quedaba dormido en la barca, que cuando llegó al pozo, cuando se encontró en el capítulo 4 con la mujer samaritana del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios que cansado del camino se sentó junto al pozo. Jesús se cansaba, pero nunca se cansaba lo suficiente como para hacer algo por sus discípulos. Hermano, y él no andaba en carro, ni siquiera en camello o en caballo. La Biblia nunca dice que Jesús se haya movido, más que cuando entró el siguiente, ese día cuando entró, ¿verdad? En la mañana, cuando entró los días antes, perdón, fue los días antes, cuando entró en Jerusalén en el pollino. Pero de ahí nunca vemos que anduviera en caballo, en camello. Él siempre andaba a pie. Pero nunca estaba cansado, porque dice la Escritura que se levantó de la mesa. Bendito Dios. O se levantó de la cena, perdón, donde estaban cenando. Y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. La palabra ceñirse es que puede ser que se la amarró, ¿verdad? Normalmente en aquellos días la gente acostumbraba a tener, o la gente pudiente se acostumbraba a que tenían diferentes tipos de esclavos. Pero el esclavo más de menor grado en la casa, porque hasta eso había de esclavos,
El de menor grado dentro de la casa era el que siempre se encargaba de lavarle los pies cuando venía una visita. O cuando llegaba el dueño de la casa o el patrón, o los familiares, él se encargaba de que cuando entraba alguien, porque usaban sandalias, llegaban, ¿verdad? Los caminos eran polvosos, todo eso, llegaban, y ese era el que se encargaba siempre de lavarle los pies. Fue lo que Jesús le replicó a aquel fariseo religioso, que no entendió cuando aquella mujer dice que si era una pecadora y todo, pero dice, es que cuando yo entré a tu casa, no me lavaste mis pies, ni me diste beso, pero esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies, ni de jugarlos con sus cabellos. Tú no lo hiciste, era lo que se acostumbraba. Si no tenías un esclavo que lo hiciera, lo hubieras hecho tú. Era como una cortesía en aquellos días. Pero la gente pudiente, la gente que tenía con qué pagar, hermano, ¿verdad? Aunque los esclavos no les pagaban, tenían este tipo de personas que se encargaban de eso. No lo hacía cualquier esclavo, hermano. Y se reconocía porque traían amarrada aquí su toalla. Que cada vez que llegaba alguien a la casa, corrían, agarraban un lebrillo, una palangana, una bandeja, un cumbo, como usted le quiera llamar, y dice la palabra de Dios que se acercaban y le lavaban los pies a la gente que entraba a la casa. Pero en esta ocasión, fíjese quién lo hizo. Bendito el Señor. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Bendito el Señor. Mire, hermano, yo honestamente varias veces he pensado y me he imaginado en esta escena. Pero por más que a veces uno le da vueltas, yo no me puedo verdaderamente imaginar, hermano, qué habrá pasado por la mente de estos hombres. Aquí ellos ya saben lo que hablábamos el miércoles. Aquí ya ellos saben, ya Jesús les preguntó ¿quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos ya saben quién es Él. Él ya les dijo que es Dios, que es el Señor. Pero Dios, mi amado hermano, aleluya, levantándose de un lugar especial, comiendo, donde normalmente el que lo hacía, ¿verdad? Era el esclavo de menor grado en la casa. Pero ahora vemos a nuestro Señor ahí con estos hombres, pero ninguno de ellos se levantó. Ninguno. Sino que ahora lo vemos a Él, mi amado hermano. Imaginen esto, por favor. Dios mismo levantándose, poniéndose la toalla, quitándose su manto para hacerla como el esclavo más de menor grado en la casa. Por eso les digo que cuando Pedro está hablando de que dice en el capítulo 5, dice, y revestíos, bendito, de humildad. Hermano, es que para hacerse humilde verdaderamente se necesita tener una actitud como la de Jesús. Él está recordando cómo Jesucristo, siendo Dios, tomó esta actitud, mi amado hermano, aleluya. A Él no le importó ser quien era. Él era Dios, pero mire lo que está haciendo. Él se levanta, bendito Dios, y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bendito el Señor. Ninguno de ellos estaba interesado por lavar los pies de los otros. Todos venían con los pies sucios. Pero el Señor se levantó y empezó a lavar los pies de todos. Bendito el Señor. Entonces, versículo 6, vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Yo no sé, pero cuando yo escucho las palabras de Pedro, reconociendo cómo era Pedro, ¿será que verdaderamente Pedro estaba pensando en la humillación que era para el Señor el hacer esto? ¿O será que verdaderamente en Pedro había como un orgullo como de decir, escuchen esto porque
Aquí hay algo bien interesante, porque a todos los demás ya se los lavó. Pero cuando llega Pedro, le digo, porque Pedro tenía siempre unas actitudes medios extrañas. Dice, pues, aquellos porque no saben quién es él. Por eso dejaron que se los lavara. Pero yo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Y me llama la atención que por qué la Biblia dice de Pedro, no dice de los demás. Porque Pedro, hermano, es como que uno ve ese orgullo que había en el apóstol Pedro, donde, le digo, ya unos años después, él reconoce lo que verdaderamente hizo Jesús, pero aquí él no lo entendía. Porque era como decirle a los demás, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué no entienden ustedes quién está aquí? Miren, este es Dios mismo, y ustedes dejan, en lugar de que ustedes se lo lavan, ¿y por qué no se los lavó él? Pero vemos esa actitud que muchas veces surge dentro de nosotros. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Para que vea cómo Pedro no entendía verdaderamente el significado. Dice, ahora más lo entenderás después. ¿Cuándo lo entendió? Fíjense bien, por eso le digo que yo creo que Pedro estaba retrocediendo en el tiempo, acordándose. Ahora entendía verdaderamente lo que significa estar revestido de humildad. ¿Cuál es la vestidura que le agrada a Dios? Que nos vistamos de una manera humilde. Ahora, en el mundo en el que vivimos, para vestirse de esta manera, hermano, eso cuesta, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere que le sirvan. Es la naturaleza del ser humano que le sirvan. En la casa nos gusta que nos sirvan, que nos hagan las cosas por nosotros. Mandamos a los hijos que nos las hagan, mandamos a la esposa que nos las hagan. Por naturaleza el ser humano le gusta que le sirvan. ¿De dónde viene esto? Ese orgullo de querer que todo el mundo nos sirva. ¿Por qué? Porque el que le sirven a uno creemos que nos hace sentir más. ¿De dónde viene esto? Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te los daré. Eso es el orgullo que viene de él. Donde él quiere que todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo vas a reconocer? ¿Cómo te vas a humillar tú a servirle a alguien más? ¿Cómo? No, si tú eres, mira, si aquí el que merece todo eres tú. Aquí el que verdaderamente, aleluya, debe de ser, ¿verdad?, servido eres tú. ¿Cómo? Esa es la naturaleza de nosotros. El ser humano en general. Nos gusta que nos sirvan. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, fíjense bien cómo todavía replica, no me lavará los pies jamás. ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Quién es Jesús? ¿Quién le está dando órdenes a Dios? ¿Hay orgullo o no hay orgullo en Pedro? ¿Qué creen? Ahora les digo, hermano, está hablando con Dios. Y le está diciendo, ahora viene como un ser humano, un pecador, como Pedro, como usted y como yo, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Tú no me vas a lavar los pies jamás. Pero el Señor, yo me lo imagino, miren, hermano, yo no encuentro un pasaje en la Biblia donde el Señor muestre tanta paciencia y compasión, hermano. Porque le acaba de decir, ¿verdad? El apóstol Pedro lo había reprendido antes de eso. Bendito el Señor. Y cuando usted lee los evangelios, ¿verdad?, usted se da cuenta de que en este mismo día fue cuando el Señor le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Que le digo, Pedro siempre, el Señor le dice, ¿verdad?, que le van a quitar la vida. No, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Y en la noche, es uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Uno de los evangelios dice que llegó a maldecir, maldita sea, yo no conozco al tal hombre. El Pedro era así.
Por eso Pedro, hermano, mire, dándole orden a Dios, tú no me vas a lavar los pies jamás. Ahora recuerden, Pedro no lo entiendo. A lo mejor usted y yo hubiéramos actuado de la misma manera o peor. Pero dice, bendito Dios. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, aquí es donde viene cómo el Señor, ¿qué hizo con la palabra? Ablandar el corazón de Pedro. Vemos a un hombre orgulloso, un hombre arrogante, y ahora el Señor le dice: mira, pero solamente te voy a hacer una cosa. Yo pienso, no, entonces me quita esta escena, actuar como ese pastor, agarrar y mandar tras la policía. A ver, sáquenme este de aquí. ¿Quién se pone aquí a alegar conmigo? Pues ni que no sabe que está hablando con Dios. Pero mire, hermano, tranquilo, Señor. Mira, Pedro, está bien, si tú no quieres, no te lo doy. Pero una cosa te digo, que si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Bendito Dios. No tendrás parte. Ahora, cuando le dice no tendrás parte conmigo, fíjense lo que le está diciendo. Le está diciendo que tú no vas a ser parte del grupo que yo he elegido, la iglesia. Esto no tiene nada que ver ni con el bautismo, pero tiene que ver con la fe y la obediencia. Escúchenme lo que les voy a decir. ¿Jesús le lavó los pies a Judas o no? Se los lavó a todos. Ahora, él sabía que Judas lo iba a entregar, y a poco le dijo: tú no, porque mira, si ahorita saliendo de aquí tú te vas a ir y me vas a traicionar. ¿Lo hizo así Jesús? Se los lavó también a Judas, sabiendo quién era, sabiendo lo que iba a hacer. Hasta el último momento Jesús le dio a Judas una oportunidad de que se arrepintiera, pero no lo entendió. Ahora fíjense bien, le lavó los pies a Judas también. Formó parte Judas. Cuando Jesús le dice a Pedro: no tomarás parte conmigo, tomó parte Judas de la iglesia del Señor, ¿verdad que no? Y le lavó los pies. Porque lo que Jesús está tratando de enseñar aquí es una actitud del corazón. A todos se los lavó, pero Judas no tuvo parte con el Señor. Ahora fíjense bien que de alguna manera, el apóstol Pedro está teniendo una actitud como la de Judas, negando quién es el Señor, diciéndole: tú no sabes lo que estás haciendo. Y lo que Jesús le está diciendo es que a través de la obediencia y la fe es como uno puede formar parte del reino de Dios. No es que lavar los pies lo fuera a hacer entrar en el reino de Dios, porque mira lo que le dice, bendito Dios. Cuando Pedro entiende esto y reacciona, dice 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si de eso se trata, hermano, entonces ahora Pedro el Señor, ¿sabes qué? Pues báñame todo. Pero fíjese cómo el Señor, con ese amor que siempre lo caracterizaba, a través de la palabra, hablar del corazón de Pedro. Y ahora Pedro reacciona de una manera diferente, ¿verdad? Yo estoy convencido, hermano, que si no es la palabra lo que cambia a una persona, no lo va a cambiar ni el pastor. Por eso cuando el pastor se pone a alegar con la gente, hermano, entre las iglesias, dentro de la iglesia, cualquier pastor no logra nada. Cuando el pastor se pone a tirar desde el púlpito pedradas, él no va a lograr nada. Tiene que ser la palabra de Dios la que cambie, la que transforme, la que penetre en el corazón de los hombres. Y yo creo que Dios obra, hermano, a través de la palabra. Mire cómo ablandó el corazón de Pedro, que ahora Pedro, el que no quería que lo lavaran, ahora es: Señor, no solamente los pies, todo, de la cabeza. Bendito Dios. Las manos, todo mi cuerpo. Pero Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Cuando le dice el que está lavado, está diciendo el que ha creído en mí. El que ha creído en mi palabra ya está lavado. Pero solamente lo que Jesús está tratando, fíjense bien, está tratando de mostrarles una actitud a ellos. ¿Cómo debemos nosotros de ser? ¿Cómo debemos nosotros de vestirnos? La verdadera característica de alguien que ha creído en Jesucristo es la humildad.
Es lo que dijo Pedro. Revestidos de humildad. Ahora ya lo entendió después de muchos años. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y fíjense bien, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Le lavé los pies a Judas, pero él no está limpio, porque su palabra no halló cabida ¿en dónde? En el corazón de Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Mire, hermano, qué oportunidad tan grande y haberla desperdiciado de esa manera. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: Fíjense bien que es una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Por qué les pregunta? Les está diciendo, ¿entendieron lo que acaba de pasar aquí? Miren, bendito el Señor. Póngale ahí su marcador en su Biblia. Y vayan conmigo a Lucas 22. Hoy estamos a rezar aquí. Lucas 22. Es la misma escena. Bendito Dios, aleluya. Si usted lee del capítulo 22, del versículo 7, es cuando comienza a narrar la escena, la misma escena. Pero en el versículo 24, ellos habían hecho algo. Por eso Jesús les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, voy a ver si entendieron, porque mire, a estas alturas, mi hermano Jesucristo, o la vida de nuestro Señor Jesucristo, ha sido una vida de lecciones, de enseñanzas, pero ahora Él está demostrando a través de la práctica. Y les dice, mire lo que había pasado, versículo 24. Hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué querían ser el mayor? Les decía ahorita, ¿por qué? Porque se tiene la tendencia a creer que como soy yo el mayor, a mí me deben de servir. Ahora, cuando dice aquí que hubo una disputa, yo no sé, hermano, qué tan grande ha sido esa disputa. Pero cuando se habla de disputa, quiere decir, hermano, que estaban ellos contendiendo. A ver, ¿sabes que yo, aquí el que manda soy yo? Yo imagino a Juan y a su hermano. Nosotros somos primos del Señor, tal grado que incluso en una ocasión la madre de ellos le dijo al Señor: Señor, permite que cuando vengas en tu reino, mis hijos, uno se sienta a tu diestra y otro a tu diestra y otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque querían la importancia. Ellos pensaban que de esa manera se puede verdaderamente ganar, hermano, el honor. Y el Señor Jesucristo ahí les comienza a hablar. Usted le habla en su casa. Que la verdadera grandeza de un ser humano no está en el lugar que ocupa, sino en el servicio. Alguien dijo, ¿verdad?, tomando estas palabras, que la verdadera grandeza del poder y de la autoridad, ¿verdad?, se convierten en virtud cuando uno pone esa autoridad y ese poder al servicio de los demás. Porque, hermano, se puede ser autoritario, como dijo el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo? No sean autoritarios, no sean, ¿verdad?, no tengan señorío sobre las ovejas, no se sientan como tiranos, como dictadores. Porque mucha gente piensa que entre más grande sea su autoridad, hermano, más se le debe de rendir culto, más se le debe de rendir, ¿verdad?, pleitesía. Jesús les comienza a hablar ahí. Los reyes de la tierra, naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quién quiere dirigir en la iglesia del Señor? Porque pensamos que dirigir, hermano, es que nos pongan para que nosotros vean, para traer un cafetito aquí que digan diácono. ¿Sabe que hay muchos pastores, hermano? A mí a veces me cuesta. Ya poco a poquito lo voy asimilando. Y le pido a Dios que me dé esta gracia siempre, porque no es fácil, hermano. Pero hay pastores, hermano, que ya desde que les digo, ya son pastores. Yo conozco, hermano, pastores que sienten que, y por eso tratan a la gente diciendo, y luego los malacostumbran. Cuando en realidad, mira lo que dice Jesús, que debería, el que quiere ser, el que verdaderamente quiere ser grande en el reino de Dios, ¿cómo lo debe demostrar? A través del servicio, sirviendo a los demás. Vaya otra vez allí a Juan 13. Por eso que le digo, había ocurrido esa discusión. Juan no la menciona, pero Mateo, Marcos y Lucas sí, de que estaban discutiendo a ver quién sería el mayor. Ahora del versículo 12, donde estamos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Miren, ustedes acaban de discutir que quién es el mayor. Y quieren ser el mayor porque ustedes quieren que a ustedes les sirvan. Oiga bien esto, versículo 18. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo son. Ahora, se supone que un discípulo debe de hacer lo que hace ¿quién? Su maestro. Bueno, mire, Jesús, hermano, podía haber dejado de decir otra cosa, pero cada palabra es de importancia. Y ustedes me llaman a mí maestro. Pero si yo soy su maestro, ustedes deben de imitarme a mí. Porque un discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro. Ahora, si ustedes me van a llamar a mi maestro, pues imítenme. Pero si no me quieren imitar, ustedes me llaman Señor. Y lo son. Yo soy su Señor. Ahora esta palabra Señor tiene que ver con que yo soy el dueño de ustedes. Ustedes son mis esclavos. ¿Quién me debería de haber lavado los pies a mí? ¿Quién? Pero ninguno de ellos se levantó de la mesa para lavárselos. Por eso Jesús le dice: ¿entienden ustedes lo que acaba de pasar aquí? Siendo yo su maestro, siendo yo su Señor, y es cierto, lo soy, les dice: he lavado vuestros pies. ¿Quién les lavó los pies? Pregunto otra vez, ¿quién le lavó los pies a estos hombres? ¿Quién, hermano? Dios. Imagínense esta escena, mi amado hermano, Dios lavándole los pies a hombres pecadores. ¿En dónde? ¿En qué mentalidad de este mundo cabe eso? Hermano, esto es algo que está fuera de toda comprensión humana. De este lado de la eternidad, hermano, es muy difícil entenderlo. Pero para el Señor es muy importante que los suyos, sus seguidores, entiendan esto, porque les dice: pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué les dice? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Que debemos de estarnos lavando los pies cada vez los unos a los otros? Porque hay iglesias, yo no estoy en contra, porque la Biblia no dice que no lo hagamos. Es más, Jesús dice, pero en un sentido literal, hay iglesias que acostumbran a hacerlo a veces una vez al año.
a veces hasta 2, 3 años. Yo no sé si algún día lo vaya a hacer. Yo me recuerdo que una vez el pastor de León habló con la junta y un día así de repente van a usar el tema. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Y son cosas que suceden. Y ya tiene muchos años de esto. Y esa vez nos dice, ¿sabe qué? Bueno, la iglesia estaba pasando unas situaciones muy difíciles. Había muchos conflictos dentro de la iglesia. Había una de esto siempre pasa en todas las iglesias, no creo que nada más ahí pasa en todas las iglesias, porque verdad que no hay familia perfecta, decíamos el miércoles, no la hay. Pero en esa ocasión había unos conflictos muy grandes, hermano, grupos que había dentro de la iglesia. Y el pastor, me acuerdo que en aquella ocasión dice, ¿saben qué, hermanos? Nos juntó la junta y me dijo a mí que era el copastor, dice, vamos, pues el Señor ha puesto en mi corazón que hagamos esto de lavar los pies. Y toda la verdad, ¿por qué le digo esto? Porque no traía esto, pero ahorita me recuerdo. Pero no le vamos a decir a la iglesia, sino que un día domingo, el culto de la tarde, cuando llegaba casi toda la gente, el más concurrido, mandó a comprar las cumbos, las palanganas, otra vez todo eso, ¿verdad? Y las toallas. Y llevamos, y se puso el agua a calentar. Porque hasta eso no la lavamos con ahorita no voy a hablar de esto. Tenemos la noche para hablarlo, pero fíjense. Y me acuerdo que dice, vamos a hacer esto para aplacar el ánimo que había dentro de la iglesia, que hermano, estaban los ánimos crispados, había muchos conflictos. Y bueno, pues yo nunca lo había experimentado eso, ni lo habíamos practicado, y pues si Dios se lo puso en el corazón, hagámoslo. Y el primero que comenzó nos las lavó de la junta administrativa. Y después dijo, nosotros se los vamos a lavar a los hermanos, y fueron pasando así todos los hermanos de la iglesia. Pero nosotros, los líderes, los de la junta administrativa y los diáconos, le lavamos los pies a todos los hermanos de la iglesia, para darles ejemplo. El problema es que hasta dentro de la misma junta, hermano, había... Le digo esto por lo que va a ver ahorita, porque ¿qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice también debéis lavar los pies los unos a los otros? Ahora, sí se hizo, y muchas iglesias acostumbran a hacerlo. El problema es que después de que se hace eso, la actitud de la gente no cambia. O sea, porque siguió lo mismo. Porque el problema no está en la acción de lavar los pies, sino en la actitud como tú tomas las acciones. Ese es el problema. Por eso le digo, yo no estoy en contra de que el que lo sienta hacer, que lo haga. Las iglesias que lo practiquen. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, está hablando de una actitud que nosotros debemos de tener. Les está diciendo, si yo siendo vuestro maestro y vuestro Señor, ¿verdad?, les he lavado los pies, pero piensen bien en esto, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Con qué actitud lo hizo? Con humildad, con un corazón sumiso. Porque nos podríamos estar lavando los pies cada 8 días, pero si el corazón del hombre no cambia, eso simplemente es hipocresía. Acuérdense lo que acababa de pasar ese mismo día. Habían discutido quién sería el mayor. Y Jesús les dice, miren, esto, ¿ustedes entienden lo que acaba de pasar? Dice el 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, fíjense bien, porque les decía ahorita, del agua, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, me recuerdo cuando Jesús está hablando de la vida verdadera, ahí más adelantito, en ese mismo día, son las últimas enseñanzas que Él está dando. Pero este es un mandamiento que Él les da, de que se debe lavar los pies los unos a los otros. Pero en el capítulo 15 de Juan, cuando Él comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 3 dice,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios y amén. Pregunta: para lavar los pies, ¿qué debemos de usar? No sé si me entienden. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. Solamente quiero que entiendan la actitud con la que ustedes deben de enfrentar las situaciones. Deben de hacerlo con humildad, porque ya vosotros estáis limpios, les dijo anteriormente. Pero solamente quiero que entiendas, Pedro y ustedes, de que lo más importante es su actitud. Cuando dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿qué debemos de usar para limpiar a los hermanos? La palabra. La palabra. En el Antiguo Testamento se acostumbraba que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote iba a entrar al santuario, tenía que lavarse con el agua que estaba de la fuente, el agua de la purificación, antes de entrar. Era un ritual. No era que lo hiciera limpio verdaderamente, espiritualmente, pero era parte de un ritual, que eso era obediencia a Dios, y Dios lo aceptaba, aunque fuera pecador el sacerdote. Pero era parte del ritual que establecía. Bendito Dios. Pero cuando se trata de lavar a otras, ¿sabe por qué le decía esto ahorita? Porque para lavar los pies de alguien, espiritualmente hablando, no literalmente, ¿qué agua vamos a usar? ¿A poco a usted le gustaría que le trajeran agua de la nieve? Porque hay gente que cuando se trata de lavar a los demás, no mide la temperatura del agua, porque mide solamente como, ¿verdad? Porque cree más bien que de acuerdo a sus propios criterios, él quiere lavar a los demás. O sea, como ellos son bien fervorosos y bien, les gusta así, con ese fervor y con ese calor, quieren lavar los pies de los demás. Pero también hay otros que también usan el agua muy fría. O algunos muy calientes. Imagínense que le tragan el agua hirviendo, como que fuera a pelar gallinas. Entiendan lo que les estoy diciendo. Y hasta para lavar los pies se necesita de ser templado. No ser muy estricto, porque uno se va del extremo de que son muy fríos, pero otros son muy extremistas, son muy calientes. Ten mucho cuidado con esto. Mire, me llama la manera como Jesús lo hizo, hermano. La atención, me llama la atención. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Somos nosotros mayores que Él? Y si Él lo hizo, nosotros debemos de hacerlo. Y le repito, esto no quiere decir que literalmente nos tengamos que estar lavando los pies cada mes o cada año, no. Lo que Jesús está hablando de una actitud de cómo nosotros vamos a servir en la casa del Señor. Bendito su nombre. Dice el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero si no las haces, no hay bienaventuranza. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta es una escritura del libro de los Salmos. Oiga bien, estoy terminando. ¿Ustedes se recuerdan quién era Ahitofel? ¿Quién era Ahitofel? Era el consejero del rey David. Dice la palabra de Dios, usted lo lee en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de Samuel. Dice que toda palabra que hablaba Ahitofel era tomada como si fuera palabra de Dios. Era un hombre que tenía mucha autoridad.
El problema de Aitofel es que él era el abuelo de Betsabé. Y cuando usted lee la historia de Aitofel, dice la escritura que él nunca le perdonó a David que hubiera mandado a matar a Urías. Y aunque siguió estando allí en el reino, y esa escritura del libro de los Salmos usted lo puede encontrar, escribe David y dice: el hombre que era de mi confianza, el que se sentaba conmigo a la mesa, ha levantado su calcañar contra mí. Porque Aitofel fue el que traicionó a David y se levantó con su hijo Absalón para derrocar a David. Era un hipócrita y estaba dentro del palacio. Y Jesús dice: yo le lavé los pies a Judas, pero al igual que Aitofel, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando el apóstol Pedro habla de esa vestidura que Dios quiere que tengamos y que a Dios le agrada, es revestirnos de humildad. Así como Jesucristo se vistió, no le importó ser quién era. Siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, a tal grado, mi amado hermano, de que Dios mismo le lavó los pies a esos hombres pecadores como usted y como yo. Pero lo que Jesús les quería enseñar era una actitud de humildad. Alguien me decía en estos días: hermano, es que lo que yo hago para el Señor no es mucho. No importa si es mucho o es poquito. Si se hace con una actitud reverente y con una actitud de humildad, hermano, eso es lo que a Dios verdaderamente le importa. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no las hacemos con un corazón humilde, si no nos humillamos como lo dice aquí Jesús, eso a Dios no le agrada. Y ahora que nosotros vamos a participar de estos elementos, Dios demanda y pide de nosotros, como dijo Jesús, que también nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros, pero con una actitud reverente y una actitud de humildad. ¿Cómo debemos de tratarnos los unos a los otros? Siempre recordando que todos fuimos lavados con la misma sangre y que el Señor de usted también es mi Señor. Que el Dios que le perdonó a usted también me perdonó a mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Revestidos de toda humildad. Pónganse de pie, mis hermanos. Voy a pedir a los hermanos del grupo que pasen por aquí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor.